La mesa es un formato para conversatorio. Está titulada Manejo integrado del paisaje para la adaptación y mitigación al cambio climático, avances y retos en el manejo integrado del paisaje como estrategia de adaptación al cambio climático y la incorporación de criterios de este componente de cambio climático en los instrumentos de planeación territorial. Me da un enorme gusto presentar a nuestros invitados, a los participantes de esta mesa de conversación en este tema. Bien, es un tema apasionante, manejo integral del territorio, así como apasionante, complejo, ¿no? Es multidimensional, diferentes temáticas, diferentes niveles de implementación, experiencias a nivel local, arreglos institucionales, normativas en el tema, cómo se articulan los diferentes actores, los diferentes medios de apropiación del territorio de estos actores, cómo se coordinan, cómo son compatibles con el uso responsable y sustentable de los recursos naturales. Sin más por el preámbulo, vamos a pasar a las preguntas detonadoras. La dinámica se las digo rápidamente. Son 3 bloques de participación. En cada bloque, cada exponente tiene 5 minutos para sus puntos de vista y pues vamos a pasar a las preguntas. Entonces, en el contexto de la gestión integral del territorio, en su experiencia, ¿cuáles son los principales beneficios o aportes de este enfoque de manejo territorial en un contexto de adaptación al cambio climático? También, ¿cuáles son las principales barreras para transitar hacia un manejo integrado del territorio para promover la conectividad funcional y, viene la complejidad, incluir la participación social con este enfoque? Maestra Hilda González, ¿nos puede, por favor? ¿Se oye bien? Yo quisiera arrancar mi participación definiendo primero qué entendemos, dicho de manera muy sencilla, por el manejo integrado del territorio o del paisaje. Entonces, el paisaje es una unidad territorial que comparten características físicas, ecológicas, económicas y sociales, ¿no? En nuestro país, las estrategias o los modelos que se han estado impulsando en los últimos años para buscar el manejo integrado del territorio han sido diversas y en ocasiones estas unidades tienen una lógica más ambiental y en otras ocasiones una lógica más política o más económica. Lo ideal es que estas unidades de paisaje pues sean una combinación de ambas, ¿no? Entonces, justo, Daniel, yo me di a la tarea de decir, bueno, ¿cuántas estrategias estoy yo identificando a nivel país que están trabajando buscando esta aspiración del manejo integrado del paisaje? Y me encontré más de casi 10, Daniel. Entonces encontré que están las unidades de manejo forestal de la CONAFOR, está el Fondo Patrimonial, están las estrategias de cuencas hidrográficas, aquí tengo las iniciativas de reducción de emisiones de la estrategia RED, están el paisaje biocultural, que es un modelo voluntario que impulsa la CONAM, las mismas áreas naturales protegidas, pues son unidades que tienen una lógica ambiental y también los ordenamientos ecológicos territoriales, entre otras. Entonces, mi punto es el siguiente, o sea, si bien cada una tiene diferente lógica en cuanto a cómo se determinó ese territorio, todas coinciden en una cosa, en que todas buscan armonizar los objetivos de desarrollo con los objetivos de conservación del medio ambiente. Entonces, sí son diversas, pero todas tienen la misma preocupación, están buscando armonizar estos objetivos. Entonces, la primera pregunta era, ¿cuáles son los beneficios? Bueno, los beneficios son muchos, ¿verdad? Lo primero es, podemos lograr economías de escala, podemos ser más efectivos en la aplicación de los incentivos y de los
programas gubernamentales, podemos alinear los apoyos y nos volvemos más efectivos, más optimizamos los recursos que de por sí ya son limitados. También algo súper importante es que manejo integral del territorio pues nos impulsa y nos ayuda a algo que siempre hemos aspirado, ¿verdad? La estrategia de conectividad. Y en ese sentido, las ANPs juegan un rol muy importante porque pueden ser los nodos de conectividad que pueden armonizarse en el territorio con otras estrategias de manejo, de conservación, de producción, etcétera. Entonces, yo terminaría mi participación diciendo que todos estos modelos son correctos y son diferentes maneras de abordar un reto que tenemos como país y que no son contradictorios, se pueden armonizar. Entonces yo hasta aquí dejaría mi primera participación, Daniel. ¿Eran 2 preguntas o una? O no sé si tengo que contestarte la otra pregunta. No, está bien. ¿Podrías platicarnos un poco de, o sea, si bien nos acabas de describir cuáles son los diferentes programas, los diferentes esfuerzos, inversiones que se han hecho con este enfoque de manejo integral del territorio, intentando hacer un manejo integral del territorio, Totalmente. pero ¿cuáles son las principales barreras que se encuentran? O sea, ¿qué hay para pasar de esta parte de inteligencia, diseño de instrumentos, de planes, a la implementación para la adaptación al cambio climático y para el uso de los recursos naturales de forma responsable? Bueno, yo identifico varias barreras, pero a mí las 3 principales que si a mí me pedirían que priorizara, yo me iría por 3. Sostenibilidad financiera, anclaje legislativo y gobernanza. Son retos enormes. Si logramos superar esto, tenemos ejemplos donde tenemos excelentes instrumentos de planeación, pero no se están implementando. O tenemos, por ejemplo, planes de manejos integrados de cuenca, pero no tenemos una plataforma de gobernanza que nos permita implementarlo, ¿verdad? No está claro su anclaje legislativo. Y cuando sí está claro el anclaje legislativo, no está claro la estrategia de implementación. Y cuando tenemos las dos cosas, tenemos que tener una plataforma de gobernanza donde los actores que tienen diferentes intereses, pero que buscan el bien local, ¿verdad? Los objetivos de bienestar local. Entonces, también tenemos buenos ejemplos de plataformas de gobernanza como las juntas intermunicipales, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una excelente plataforma de gobernanza, pero no tenemos clara cuál es la estrategia de sostenibilidad financiera. Entonces, para mí, creo que esos serían los 3 barreras más importantes, donde tendríamos que trabajar. Me cuesta trabajo decir cuál de las 3 es la más importante porque la sostenibilidad financiera es determinante, el anclaje legislativo, pero creo que la gobernanza es fundamental. ¿Cómo logramos que en el territorio los diversos actores que están ahí trabajando y actuando concilien sus intereses y tomen decisiones negociando o acordando o cómo le van a hacer para llegar a esos acuerdos hacia el bien común de las necesidades locales del territorio, ¿verdad? Y cómo sus necesidades locales se están armonizando con los programas que llegan de fuera, pero también llegan las agencias internacionales que a veces llegan con una agenda que no necesariamente responde a las necesidades locales, Daniel, y entonces ahí se pone todavía más complejo. Entonces, bien decías tú, o sea, el tema del manejo integrado del territorio es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y es muy apasionante, ¿verdad? A mí me encanta, ¿verdad? Sobre todo el tema de los instrumentos de planeación. De estas iniciativas que yo estoy mencionando, pues también tenemos diferentes instrumentos de planeación y son robustos y metodológicamente muy buenos, pero a veces si está fragmentada el actuar en lo local, también a veces está fragmentada la toma de decisiones y se nota. Y entonces parecería que cada quien está caminando en direcciones opuestas. Entonces hasta aquí dejaría mi participación. Sí. Okay. Gracias. Primero, a mí me gustaría diferenciar entre paisaje y territorio. Creo que son conceptos muy importantes. El paisaje lo podemos entender como todo arreglo espacial de geoformas, de suelos, de uso del suelo, de cobertura vegetal, que respondiendo más bien a condiciones ecológicas. Y el territorio, pero ese paisaje está ocupado,
está organizado y está gestionado por una población que está basado en su historia, en su cultura, donde hay relaciones de poder, donde hay intereses y visiones muy distintas. Entonces, cuando hablamos de paisaje y de territorio, podemos entender que las acciones que queremos realizar para disminuir la vulnerabilidad tanto de sistemas naturales como de sistemas humanos, es decir, para promover la adaptación, sí son adecuadas a realizarlas en un paisaje donde es una unidad más o menos homogénea. Entonces, podríamos realizar realmente hipótesis de trabajo sabiendo estas acciones de manejo, cómo va a modificar el ciclo hidrológico, porque todas las acciones de manejo modifican el ciclo hidrológico, cómo van a modificar los ciclos biogeoquímicos. Y entonces ahí podríamos ver qué es lo que queremos manipular en el paisaje. Queremos aumentar infiltración, queremos capturar carbono, queremos disminuir óxidos de nitrosos. Muy bien, eso lo podemos hacer con las acciones de manejo, sabiendo muy bien hacia dónde vamos. Y claro, cuando hablamos de un territorio, estas acciones son importantes porque tienen que estar social e institucionalmente adaptadas a esas condiciones del territorio. No va a ser lo mismo trabajar con ganaderos de Chihuahua a trabajar con pequeños agricultores de Chiapas. Socialmente, culturalmente, históricamente e institucionalmente tienen reglas distintas, tienen maneras de actuar, tienen visiones distintas. Y dentro de ellos también no hay homogeneidad, hay mucha diversidad. Entonces, quizás en lo ambientalmente es muy complejo, pero en lo socialmente es todavía mucho más complejo. Entonces, sí es cierto que para la adaptación, por eso es que se tiene que trabajar a nivel muy local para poder realmente, uno, entender qué queremos hacer y cómo lo hacemos, y dos, y ahí lo junto con, ahí estarían los beneficios, y con la parte de obstáculos, sería localmente, pues la incertidumbre de los impactos que se prevén con el cambio climático. Podemos tener escenarios grandes, pero cuando uno va a hacer un manejo a nivel local, ¿qué es lo que queremos? Reforestar para aumentar transpiración, cambiar el uso del suelo para que haya más infiltración, cambiar el tipo de vegetación para incorporar materia orgánica. ¿Qué es lo que queremos a nivel local? Y no sabemos realmente el impacto ni la magnitud del cambio climático a nivel local. Entonces sí, hay que trabajar con incertidumbre, eso ya lo sabemos. Y el segundo obstáculo que yo veo en todos nuestros programas de manejo es que no hemos incorporado la costumbre del monitoreo y de la evaluación ambiental. Tenemos indicadores de desempeño, pero realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo como acto de fe. Reforestamos esperando que pase algo, hacemos cambio de uso del suelo esperando que pase algo, pero no estamos monitoreando. Entonces, con eso no sabemos realmente qué es lo que estamos obteniendo de las acciones de manejo. Y yo creo que eso es algo que sí tiene que fortalecer todos estos programas, de tener la costumbre y tener la parte financiera para también diseñar estos programas de monitoreo y de evaluación, y de preferencia que sean participativos con la población para que sean a largo plazo. Gracias. Gracias al INEC por la invitación. La verdad es que este tema del enfoque territorial, el desarrollo territorial, es algo en lo que hemos avanzado mucho en algunos lugares, como Jalisco, como el sur-sureste, y son discusiones en las que tenemos que irnos más rápido para poder transitar del enfoque tradicional del desarrollo a un enfoque de este tipo, que por supuesto está totalmente vinculado con los desafíos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Yo coincido con Elena en lo que es la distinción de la definición de territorio, ¿no? El territorio se distingue del espacio geográfico porque el territorio es una construcción social. El territorio existe cuando las personas se dan a sí mismas reglas de uso, de ocupación del territorio. Se dan reglas a sí mismas de cómo se ocupa ese espacio físico. Entonces, un punto central del desarrollo territorial está basado en las capacidades locales y en las pretensiones
de las comunidades de sus aspiraciones. La aplicación de medidas de mitigación de los gases de efecto invernadero y sobre todo de las que se producen por la pérdida de ecosistemas, yo creo que son totalmente vinculadas a lo que es el modelo de desarrollo territorial y tendríamos que tener muchos más instrumentos. Hilda nos está platicando de algunos de los instrumentos manejados en CONAFOR, son cosas que al país le han costado muchos años. Tenemos aquí sentadas personas que hemos estado en la administración pública y en organizaciones de la sociedad civil tratando de transitar a este tipo de enfoques. Y esos instrumentos los tenemos actualmente no solo en CONAFOR, los hemos ensayado en CONABIO, en CONAMP, pero necesita reforzarse todavía mucho más. Yo quisiera decir cuáles son las 7 características que hacen también el beneficio del enfoque territorial. Uno es que se construyen los procesos asociados a acuerdos locales, de tal manera que cuando una comunidad, un ejido, un colectivo plantea qué hacer hacia adelante y eso construye un acuerdo, es muy difícil después romper ese acuerdo. Eso, basándonos en esa gobernanza, todo se fortalece. Es un tránsito de las escalas nacionales de planeación y de ejecución hacia escalas mucho más detalladas que nos permitan hacer el manejo local del capital natural. Es también la ventaja de alinear programas y proyectos públicos y privados bajo una misma lógica, bajo un mismo instrumento programático. Una cuarta característica y beneficio del enfoque es este tema del monitoreo que también nos comentaba Elena. Es mucho más accesible un monitoreo y una evaluación de los programas públicos y del actuar de la sociedad que vive en esos territorios. Los nuevos arreglos institucionales que hacen que este enfoque territorial se pueda aplicar nos permite tener una serie de concurrencias de recursos públicos, pero también aseguran el cumplimiento de metas concretas porque hay un compromiso desde lo local con estos programas. La gobernanza que se sustenta en las capacidades locales tiene en sí mismo la hechura de estructuras novedosas, operativas y de fomento. Y por último, la operación en campo de figuras asociativas, por ejemplo, los organismos públicos descentralizados, de los que también platicó un poco Hilda, con un enfoque territorial nos ayudan a basar las decisiones del desarrollo en la valoración de los recursos biológicos. Yo más que barreras, quisiera señalar rápidamente cómo los grandes retos de un enfoque territorial. Una buena gestión, vinculado con la biodiversidad, porque una buena gestión de la biodiversidad mejora nuestras posibilidades para enfrentar el cambio climático y los efectos que tienen sobre esta biodiversidad. Y entonces se refiere, gestionar la biodiversidad se refiere a desarrollar acciones no solo para conservarla, sino también para usarla sustentablemente, de acuerdo con las comunidades dueñas o poseedoras de este capital natural. Este tema de la aplicación dispersa de las políticas públicas aumenta la vulnerabilidad respecto a todos los procesos y políticas agropecuarias, de urbanización. Por ejemplo, Eckhart Boge nos dice que el 50% de las selvas, de la vegetación de los petenes y de los bosques mesófilos de montaña están en comunidades indígenas. Y la dispersión de las políticas hacia estas culturas que son muy diversas y que no tienen, sin un enfoque territorial que sean trajes a la medida para cada una de las comunidades, esto presenta una barrera o un enorme reto para la aplicación de políticas territoriales. Esta complejidad productiva y sociocultural que tenemos en México hace que tengamos más que una barrera, es una riqueza que necesitamos asumir a la hora de hacer estas políticas. En general,
todos los temas de gobernanza local pues enfrentan grandes retos en una sociedad como la que tenemos, en donde todo está a debate, prácticamente todo está a debate los modelos de conservación frente a los modelos de áreas naturales protegidas. Entonces, construir consensos a nivel local y construir con esos consensos locales el consenso nacional no es un reto menor. En el siguiente bloque me gustaría platicarles cómo desde la actuación de la política pública desde Semarnat, con un trabajo con INEC, con Avio, con CONAFOR, un trabajo muy armado, no es intersectorial porque son, digamos, las instituciones del sector ambiental, hemos logrado impulsar como un marco general que nos permita avanzar hacia el enfoque territorial más adelante. Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al INEC por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Les voy a hablar un poquito sobre qué hemos hecho en la academia, en la UNAM específicamente, en el Centro de Investigación en Geografía Ambiental, para un tema tan fascinante como este del manejo integrado del paisaje. En el CIA, de hecho, tenemos una maestría en manejo integrado del paisaje. Me voy a referir, por ejemplo, tenemos un principio en nuestra institución que el manejo integrado del paisaje necesita ante todo unidades de paisaje. Si no conocemos las unidades de paisaje, no sabemos qué cosa es lo que estamos manejando, ¿sí? Entonces, entre otras cosas, nos hemos abocado a realizar el inventario de los paisajes del país. Lo hemos hecho a diferentes escalas. Ya está hecho el mapa de los paisajes de México, escala 1 en 500.000, y estamos en este momento elaborando los mapas de paisajes a escala 1 en 250.000. Algunos estados ya lo tenemos elaborado: Puebla, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Baja California. Otros estamos en proceso como Colima. Y también hemos trabajado a escala local. Es muy importante esto. En el CIA utilizamos diferentes enfoques de paisaje. Y como ya se dijo, pues todos son válidos, todos tienen virtudes, todos tienen también sus problemitas, ¿no? Lo importante es tener una unidad integral del espacio geográfico, podernos referir a algo que sea una unidad objetiva, que sea reconocible, que se pueda cartografiar. Si no la podemos cartografiar, es muy difícil entonces hacer las siguientes tareas: el monitoreo, el seguimiento, etcétera, ¿no? Entre los retos, o sea, los problemas que hemos encontrado, por ejemplo, algunos que hemos logrado solucionar, les pongo un ejemplo. Hicimos un ejercicio a escala de detalle en la costa de Michoacán, utilizando el enfoque ruso de paisajes. Hicimos el mapa de los paisajes por ese enfoque científico y le pedimos a los campesinos que hicieran ellos un mapa de sus unidades de tierra, por decirle de algún modo. Hicimos los análisis estadísticos correspondientes y encontramos una correspondencia, una R cuadrada enorme, de más de 98%. Entonces, eso nos dio algunas pautas. Solamente cambian los nombres. Pero cuando hicimos este ejercicio con otras escuelas, no es tan elevada la R cuadrada, aunque sí se reconocen ciertas unidades, ¿no? Entonces, estamos trabajando en esos dos sentidos, ¿no? A escalas muy pequeñas, 500.000, 250.000, para hacer el inventario de todo el país, y a escalas de detalle para ver cómo logramos lograr un lenguaje común con el campesino, con quien está manejando el territorio como tal. Uno de los problemas que lo tenemos identificado referente al cambio climático es el monitoreo geoecológico. No todas las escuelas de paisaje tienen previsto esto. La escuela que nosotros utilizamos sí lo tiene previsto. Es necesario lograr algún día identificar lo que se llaman los STECI, los estados diarios de los paisajes, y hacer monitoreo para ver cuánto van variando. Los problemas los tenemos también en la variación tan grande que estamos teniendo con los eventos hidroclimáticos extremos, que creo que todos somos conscientes de eso. Pero no solo eso, los cambios climáticos ya nos están afectando de manera muy clara, muy precisa. Por ejemplo, este año hicimos trabajo de campo muy fuerte en Chihuahua y encontramos que tipos de vegetación que según la teoría no podían estar en determinadas unidades de paisaje, ya los encontramos en esas unidades de paisaje. O sea, estamos cambiando las condiciones ya y ni siquiera nos hemos preparado para ello. El monitoreo geoecológico sabemos cómo hacerlo, pero no tenemos todavía las posibilidades de poderlo implementar
de forma seria en el país. Pero es uno de los retos que tenemos. Hasta que no podamos resolver estas cosas, pues difícilmente podamos llegar a conocer la vulnerabilidad de las unidades ante los cambios climáticos. Muchas gracias, muy interesante este tema, porque con base en una regionalización y se puede empezar a vislumbrar cuáles son los elementos del paisaje que pueden cambiar con respecto a los esta incertidumbre climática, los escenarios o las proyecciones de cambio climático que se presentan. Bien, muchas gracias. Muy nutritivo este bloque. La segunda parte de este conversatorio va respecto a los instrumentos de planeación territorial que incorporan el componente de cambio climático. En este sentido, ¿cómo consideran ustedes que se deben fortalecer los instrumentos de planeación para incorporar un manejo integral del territorio en un contexto de cambio climático? Cuando hablamos de instrumentos de planeación, desde normativas, desde leyes, y lo más importante creo es los instrumentos que están operando en el territorio, que bajan las acciones hacia el territorio para implementar acciones específicas para problemáticas específicas. Un ejemplo es el ordenamiento ecológico territorial. Todos sabemos características, beneficios y limitaciones. En este sentido va esta reflexión en este bloque. Por favor, podemos empezar ahora con el doctor Priego, por favor. Sí, bueno, me voy a referir entonces a algo que es básico, es el pronóstico geoecológico como parte de los ordenamientos territoriales, incluyendo cuestiones que tengan que ver con el cambio climático. Para poder hacer esto, tenemos que poder diseñar el pronóstico que nos diga qué es posible que ocurra ante determinados escenarios de cambio climático. O sea, hay que diseñar en el mediano y en el largo plazo, mínimo en el mediano plazo, qué ocurriría con las condiciones naturales, con las condiciones sociales, con las condiciones ambientales en general, ante determinados cambios climáticos. Las herramientas para eso están en este momento desarrollándose, algunas ya han logrado cierto avance, pero no en todos los casos es lo mismo, ¿no? En el caso de nuestra institución, el CIA, estamos incorporando algunos instrumentos para hacer pronóstico de cómo cambiaría un territorio, el cambio del uso del suelo, etcétera, ante determinados escenarios de aumento de temperatura, aumento del nivel del mar, y estamos tratando de incorporar esto a los ordenamientos territoriales para de alguna forma poder modelar y poder predecir en este caso qué va a pasar con el territorio, qué va a pasar con la población, qué va a pasar con la economía, qué podemos entonces hacer ante esto. Y la realidad es que estamos logrando como 3 escenarios, ¿no? 2 extremos y un intermedio, para tratar de prever qué es lo que se puede hacer en estos casos, ¿no? Incluye modelación matemática, análisis estadístico, proyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Tratamos de cubrir los extremos y también el promedio, para tratar de aproximarnos lo más posible a qué es lo que va a ocurrir con el territorio, con su gente, con su economía, con las costumbres. Hay muchas cosas que pueden cambiar con esta problemática, ¿no? Bueno, doctor Priego, y sí, en ese sentido, o sea, en el campo de la academia, en el campo del análisis del paisaje, de la regionalización del paisaje, estas proyecciones de lo que nos acaba de platicar, ¿cuál es la dinámica de uso de que se tiene una regionalización con ciertos elementos, con cierta metodología, a después que se apropie por las comunidades, por la sociedad, para que se rija el uso del territorio, o más bien se dé cierta recomendación del uso del territorio con base en este tipo de esfuerzos académicos? Bueno, entonces, pues sí. A veces las políticas públicas no resultan en lo que nosotros deseamos, o los instrumentos para su introducción en la práctica social no son todo lo eficiente que nosotros esperamos. No me corresponde juzgar las razones de por qué. ¿Qué estamos haciendo nosotros para tratar de suplir un poco esto? Vamos directamente a las comunidades. Hacemos como especie de trabajo conjunto con ellos. Les entregamos toda la información, le damos asesoría. Concretamente te pongo un ejemplo de lo que me estás preguntando. En la costa de Michoacán, durante varios años hicimos varias investigaciones sobre el potencial ecoturístico de la costa michoacana, porque, como saben, la costa de Michoacán está entre 2 polos turísticos importantes. Disculpa que me aparte un poquito. Está Puerto Vallarta por una parte y Acapulco y Iztapa por la otra.
y en el medio está Michoacán, que no tiene esa infraestructura. Entonces, esa que parece ser la debilidad de la costa michoacana es también su fuerte, porque tiene mucha naturalidad. Lo que hicimos fue hacer una fuerte investigación de los potenciales ecoturísticos y para poderlos introducir en la práctica social, quizás no siguiendo todos los pasos establecidos, porque entonces se nos trababa un poquito, lo que hicimos fue ir directamente a las comunidades. Esto era cuando el doctor Boca era nuestro director, fuimos directamente con ellos y trabajamos directamente con los ejidatarios, con las personas que viven ahí, para ayudarlos a implementar esos potenciales, ¿no?, en la práctica como tal, los senderos interpretativos, las actividades ecoturísticas, observación de aves, contemplación de paisajes, etcétera, etcétera. Nos dio resultados. El gobierno estatal terminó apoyándonos porque dio buenos resultados. Muy bien. ¿Qué estamos haciendo? El académico ir directamente y trabajar con el ¿por qué? Porque el camino, ya sabes, ¿no?, tiene que ir al Congreso Estatal de Ordenamiento, declararse, pueden pasar años, a lo mejor no se hace por diferentes razones, no me corresponde Sí, bueno, o sea que es uno de los profundizar por principales, qué, pero digamos, lo que hemos hecho es eso, ¿no? temas, ¿no?, de las experiencias locales, cómo transitar hacia que se retomen en política pública y en elementos normativos. Por favor, maestra, ¿nos puede dar su opinión sobre los instrumentos de planeación territorial con enfoque territorial y adaptación al cambio climático? Un elemento indispensable para cualquier enfoque territorial, cualquier aplicación de este enfoque territorial es el conocimiento científico. Esa es una de las bases importantes de cómo hacerlo, cómo hacer esta aproximación territorial. Conavio, por ejemplo, ha hecho un análisis que define para diferentes ambientes zonas prioritarias para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, que en mucho también coinciden con las zonas de riesgo para el cambio climático y también coinciden con las zonas de alta vulnerabilidad por pobreza. Entonces, si partiéramos al menos de estos lugares importantísimos para la biodiversidad, el cambio climático y la cultura mexicana, estos lugares presentan una gran oportunidad para poder hacer en ellas desarrollo económico y social y tener medidas de mitigación y de adaptación. Trabajar en múltiples escalas es también un reto muy importante y el cómo hacerlo es, a partir de esta información científica, contar con instrumentos que nos permitan tener el conocimiento local y también el conocimiento nacional. Es muy difícil poder actuar en lo local solamente con instrumentos nacionales. El deterioro de los ecosistemas que nos provocan una gran vulnerabilidad hacia el cambio climático se origina también en parte o en gran medida por la forma sectorial, descoordinada y dispersa en que actuamos con las políticas públicas. Entonces, muchas veces los instrumentos de política provocan efectos que no estaban dentro del diseño, por ejemplo, deforestación, cambios de uso de suelo, se incentivan prácticas que son nocivas para la biodiversidad y que provocan mucha vulnerabilidad al cambio climático. Entonces, ¿cómo hacer una política distinta? O sea, desde la actuación del Estado, ¿cómo hacemos una manera diferente de hacer política pública? Requiere que podamos avanzar hacia los acuerdos multisectoriales, los acuerdos con la sociedad civil, los acuerdos entre el Estado y la Federación. Quiero volver al ejemplo de Jalisco, en donde la Secretaría de Medio Ambiente de Jalisco ha hecho un enorme esfuerzo para avanzar en el enfoque territorial con todas estas juntas intermunicipales. Y yo siempre me quedo con la sensación de que no tienen el amarre federal necesario como para que esas políticas también locales sean impulsadas de mejor manera. O sea, estamos desde el nivel federal, no tenemos la suficiente maleabilidad de nuestras instituciones para aplicar este enfoque desde el territorio. Entonces, aunque Jalisco nos está dando muchos ejemplos de cómo aplicar ese enfoque,
nosotros desde la Federación nos movemos mucho más despacio. Entonces, este tipo de política que tendría el tema de conservar los hábitats, de reducir las tasas de emisiones, de proveer agua, reducir la vulnerabilidad al cambio climático, superar la pobreza, asegurar la alimentación, valorar la agrobiodiversidad y los pequeños productores, que son los agrícolas, que son los que alimentan al país, resguardar el patrimonio y los conocimientos de las comunidades indígenas y desarrollar nuevas cadenas de valor basadas en agricultura climáticamente inteligente y en agricultura amigable con la biodiversidad. Nada menos, ¿no? O sea, ser capaces de diseñar este tipo de instrumentos lugar por lugar, estado por estado, municipio por municipio, con un fuerte componente de descentralización hacia los municipios, para que todos estos buenos deseos del nivel programático local se cumplan. Eso requiere una forma de diseñar políticas a las que no estamos acostumbrados. Habrá que hacerlo paulatinamente, a lo mejor con estas primeras regiones prioritarias definidas por CONABI y por el INEC, y avanzar poco a poco hacia un tipo de enfoque integrado. Sí, ahí la pregunta sería si los instrumentos que tenemos son los adecuados para llevar a cabo digamos, implementación de abajo hacia arriba, ¿no? O qué tipo de adecuación. Doctora Kotler, por favor. Bueno, yo me voy a referir a recursos hídricos y a un cambio normativo que está en este momento en marcha. Ustedes saben, el 2012 se incorporó en la Constitución mexicana el artículo 4, el derecho humano al agua. Eso se puede ya considerar como una adaptación al cambio climático. Y a partir de ese 2012 lo que ha sucedido es que académicos y muchas organizaciones sociales hemos estado trabajando en una iniciativa ciudadana, Ley General de Aguas, una iniciativa ciudadana sin precedente que está actualmente ya en su versión 2.0 para entrar pronto al legislativo. ¿Y por qué esto sí tiene un enfoque de cambio climático muy fuerte? Porque nos está cambiando paradigmas que venía en la antigua en la actual Ley de Aguas Nacionales, que simplemente por muchas razones no funcionan. Por ejemplo, piensen una, las concesiones de agua se dan por 30 años. Le dan su concesión de agua, el monto de agua por 30 años, indistintamente si hay o no hay variabilidad climática. Y esas concesiones se renuevan, ¿no? Entonces, es algo que uno dice, bueno, pero si hay variabilidad climática, sequía, inundaciones, se tendrían que ser concesiones mucho más flexibles. Bueno, lo que hicimos fue concesiones cada año, ¿no? La otra premisa, el que contamina paga. Bueno, pues no, el que contamina no está pagando y lo que está pagando simplemente no está cubriendo con los servicios ecosistémicos y con las vidas humanas que estamos perdiendo. El paradigma ahora es el que contamina no tiene agua, ¿no? Y luego también las prelaciones. Primero es agua para ecosistemas, porque así se mantienen los ecosistemas y pueden seguir proveyendo agua, y luego es agua para el derecho humano al agua. Entonces, con eso podemos ver que reducimos vulnerabilidad en sistemas naturales y reducimos vulnerabilidad en los sistemas humanos, ¿no? Y algo muy importante desde el punto de vista territorial, esta ley aterriza a nivel muy local con planes rectores por cuenca, ¿no? Y entonces, claro, eso nos lleva a que luego vamos a tener que ver cómo modificamos toda la planeación de ordenamientos ecológicos, pero en esta nueva ley la planeación se hace por cuenca, no los grandes cuencas, sino a nivel de cuenca muy local, de a unos cuantas hectáreas, donde no solamente hay representatividad, sino que hay legitimidad de los actores que están actuando y que están planeando el territorio. Y entonces ahí cambia también el paradigma, la planeación es por cuenca para poder entender mejor, medir mejor y monitorear mejor lo que estamos haciendo con el agua, ¿no? Entonces yo creo que está sucediendo, creemos que pronto esta nueva ley general pueda ya estar en discusión en el Congreso y comenzar a modificar la Ley de Aguas Nacionales que en este momento nos tiene estancados, nos tiene
generando muchísimos conflictos socioambientales, generando muchos despojos territoriales y en este momento dándole el agua a las grandes empresas, ¿no? Entonces lo que creo es que adaptación al cambio climático sí significa entrar ley por ley. La siguiente ley tendría que ser la ley minera, cambiando el artículo 7 para que deje de ser de utilidad pública y comenzar entonces a cambiar de modelo de país, de hacia dónde queremos ir como modelo de país. O sea, ¿qué es lo que vamos a promover como modelos de país? Agroexportadoras, mineras, fracking, o vamos a ver realmente lo que es territorio, soberanía alimentaria, pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a nivel político, sí, yo creo que hay muchos cambios muy precisos, muy quirúrgicos en ciertas leyes que tendríamos que estar haciendo para realmente empujar lo que vendría a ser la adaptación al cambio climático. Muchas gracias. Daniel, yo regreso a la pregunta que era, ¿qué podemos hacer para fortalecer los instrumentos de planeación, de manejo integrado del territorio, ¿verdad? Entonces, yo quisiera platicarte un ejemplo que está ahorita en proceso. Desarrollamos en colaboración con el INEC, con la CONAM y la CONAFOR y el Fondo Mexicano estos planes de manejo integrado de cuenca, que son instrumentos de planeación que nos permiten tomar buenas decisiones sobre el manejo del territorio con una lógica de provisión de recursos hidrológicos, de agua, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos de planeación traen esta ¿cómo le diré?, fortaleza o robustez metodológica, ¿verdad?, que nos brinda el INEC con todo su conocimiento científico. Y nosotros desde CONAFOR observamos que dentro de por ejemplo, para este plan de manejo integrado de la cuenca que abastece a la ciudad de Vallarta, ahí había otras estrategias de manejo territorial que eran las juntas intermunicipales o el paisaje biocultural, que de alguna manera también estaban traslapadas ahí, ¿verdad? Entonces decimos, bueno, aquí hay una oportunidad de efectivamente implementar un modelo y ver que sí es viable en nuestro país hacer el manejo integrado del territorio. Pero también vimos la oportunidad de enriquecer este instrumento de planeación. ¿Cómo? Bueno, pues decidimos que también puede ser un instrumento no solo para tomar decisiones sobre el manejo, sino también puede ser un instrumento para gestionar recursos, para asegurar su implementación. Y entonces también recurrimos al INEC y nos está haciendo un estudio sobre la valoración de los servicios ambientales que tiene esa cuenca. Y me refiero no solo a los hidrológicos, también a la belleza escénica, porque la belleza escénica les está generando muchas ganancias al sector hotelero de Vallarta. Entonces dijimos, bueno, pero si los valoramos, ¿será eso suficiente? Yo creo que no. Nos gustaría también saber cuál sería el verdadero costo de oportunidad que le debemos de pagar a los proveedores de estos valiosos servicios ambientales. Entonces, sí se pueden fortalecer nuestros instrumentos de planeación agregándole otros estudios, por ejemplo, de valoración, de costo de oportunidad. Es decir, creo que también se deben enriquecer en cómo mejoramos nuestras estrategias de comunicación para que ellos estén claros de cuáles son las amenazas ante el cambio climático, cómo esta buena planeación les puede ayudar a tomar buenas decisiones y qué pasaría de seguir como hasta ahora, ¿verdad? Entonces, creo que sí es muy importante el fortalecimiento. Otro buen ejemplo, ¿verdad? Estuvimos trabajando todo este año con CFE, con una de las empresas subsidiarias, y estuvimos platicando con ellos sobre las hidroeléctricas. Y entonces dijimos, a ver, esta cuenca abastece esta hidroeléctrica y no está internalizando estos beneficios, estos costos, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿cómo podría quedar dentro del presupuesto de CFE? Pues como costos de mantenimiento, porque es una infraestructura verde. Entonces tenemos que cambiar justo estos paradigmas. ¿Y cuál era una de las principales barreras para avanzar en este modelo de colaboración, de trabajar a nivel de cuenca con las hidroeléctricas? Pues justamente que dentro de los presupuestos, Hacienda en ocasiones no entiende cómo es que, a ver, van a presupuestar para el 2019 recursos para el pago por servicios ambientales, pero en el rubro de mantenimiento. Entonces dice uno, bueno, pues sí,
así debemos de abordar las cosas, porque de otra manera yo veo que la brecha financiera que tenemos en el sector ambiental está creciendo, ¿eh? Y yo sí creo que uno de los mejores caminos para atender los retos del cambio climático, tanto en mitigación como adaptación, y lograr la resiliencia de las personas que viven en los bosques, en las selvas y todo, es justamente estos acuerdos locales. Entonces, sí, hay grandes oportunidades. Todavía nos queda mucho camino por andar, ¿verdad?, sobre el tema de cómo podemos seguir avanzando con los instrumentos de planeación. Por ejemplo, en el paisaje biocultural, tienen una carta donde toman acuerdos, y las unidades de manejo forestal tienen los estudios regionales que están establecidos por ley. Entonces sí podemos irlos enriqueciendo con este tema de cómo están atendiendo los retos de cambio ante el cambio climático. Hasta aquí también lo dejaré. Muchas gracias. A manera de conclusión, ¿cuánto tenemos, Rodrigo? ¿Como 15 minutos? A manera de conclusión, de manera muy sintética, realmente muy sintética, pensando en un horizonte de tiempo 2030-2050, en este contexto del análisis de la oferta y la demanda de servicios ambientales, considerando estas dinámicas territoriales, en su opinión, ¿qué sería lo prioritario en sus quehaceres cotidianos? ¿Qué sería lo prioritario en términos de necesidades? Hablando de generación de datos, fortalecimiento de capacidades, arreglos institucionales. ¿Qué es lo que tendríamos que empezar a hacer ya, de manera prioritaria, para tener en este horizonte temporal, digamos, un andamiaje suficiente para poder implementar proyectos, procesos, con esto que nosotros entendemos como manejo integrado del territorio? Por favor, Elena. Esa pregunta está… es que lo prioritario es todo. Yo sí siento, yo no soy tan optimista, yo sí siento que estamos un poco, o sea, en este momento, así como está el país, yo creo que lo prioritario es avanzar mucho a nivel paralelo. Uno, a nivel normativo, se tienen que cambiar muchas leyes que están dañando el país y a la gente. La gobernanza sí es difícil y es muy importante, porque nos encontramos con todo un andamiaje familiar social destruido en el país, ¿no? Entonces, querer reconstruirlo, pues tiene que ver mucho con los niveles de violencia. Entonces, sí, hay que reconstruirlo, porque es como que la primera puerta ¿no?, el primer hogar que se tiene que reconstruir, ¿no? Entonces, por ahí va a ser muy importante. Y sí, y mucha investigación, pero investigación comprometida con la sociedad. Yo creo que falta muchísimo la parte de academia que esté realmente vinculada con el campo, que esté realmente vinculada con los problemas sociales actuales. Yo quedaría por ahí. Hay muchos temas, pero yo creo que si hay algunos es comenzar por ahí, por lo menos, ¿no? ¿Alguno de los panelistas quisiera hacer una? Bueno, en mi opinión, yo creo que es muy importante darle continuidad a todos los esfuerzos. Hay que asegurarnos de que todas estas experiencias sigan caminando y que generen lecciones aprendidas, y que además las estemos sistematizando y estemos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esa es una prioridad. Es decir, no abandonar, no darnos por vencidos. Sí tenemos muchos retos y cada una tiene su personalidad y sus retos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es muy importante. Yo coincido con Elena, creo que todo es urgente, pero creo que la gestión del conocimiento va a ser clave, ¿verdad? Contar con datos confiables y que se puedan comunicar de una manera adecuada a la sociedad va a ser una estrategia clave para poder avanzar con esta visión. Y por cierto, no he mencionado que en el 2016 CONAM, CONABIO, INEC, CONAFOR, trabajamos en una visión nacional de manejo integrado del paisaje. Existe un documento y se lo recomiendo que le echen un ojo, creo que está en la página de CONAM. Entonces tenemos una visión nacional de manejo integrado del paisaje y conectividad. Hasta aquí lo dejaría yo. Muchas gracias.
Yo les quiero platicar muy rápido, justo basados en este manejo integrado del paisaje, en el que una cosa que nos tocó, que nos llevó el sexenio a hacer, y yo creo que en los 2 meses que nos quedan vamos a poder empaquetarlo y tenerlo como una contribución, como un marco de actuación general para usarse como instrumento para políticas integrales. Como ustedes saben, en diciembre de 2016 se firmó un compromiso histórico entre Zagarpa y Semarnat, en donde las dos instituciones acordaron definir una serie de instrumentos de política que nos ayudaran a limitar el avance de la frontera agrícola sobre la forestal. A partir de eso empezamos a elaborar un mapa que pudiera poner una serie de capas de información geográfica que nos ayudaran a ver en dónde estaban, primero, los 28 ecosistemas que tiene el país. Entonces, Conavio empezó a hacer ese mapa a una escala 1 a 20,000. Es la primera vez que el país va a tener ese mapa. Estamos en el proceso de convertirlo en información de interés nacional por el sistema de INEGI. Y entonces, como información de interés nacional, tendremos que estar cada 3 años renovando el mapa. Ahí se distinguen los ecosistemas, todos los ecosistemas que tenemos en México, como un instrumento nuevo y muy importante comparado con todos los otros instrumentos que teníamos para tomar decisiones, que eran el más cercano de las cartas INEGI 1 a 250,000 de vegetación. Ahora vamos a tener un mapa de la República Mexicana de cobertura. Este mapa, lo que acordamos con Zagarpa y se convirtió en ley, el artículo 24 de la nueva ley forestal, dice que Zagarpa, antes de otorgar subsidios, tiene que mirar este instrumento de información que estamos armando junto con Zagarpa, de tal manera que para cuando terminemos esta administración tendremos reglas de operación de Zagarpa por primera vez en la historia, adecuadas, digamos, no totalmente con un enfoque territorial, pero sí mirando la frontera forestal. Elaboramos una plataforma de consulta que ahora forma parte de la ley, es una obligación de ambas instituciones mirar esa plataforma de consulta para hacer las reglas de operación y para otorgar subsidios. Y una primera aportación de este sistema, del mapa y de la delimitación de las fronteras agrícola y forestal, es una norma para la sustentabilidad de la cadena de valor de aceite de palma, que fue construida, porque bueno, a lo mejor después de todas las definiciones de los consensos necesarios para el enfoque territorial, pues un mapa tipo Big Brother, donde se determina desde el satélite dónde están las fronteras, no tiene mucho de territorial, pero sí lo tiene cuando lo usamos en hacer cosas como la norma. Aquí está sentada la persona que coordinó todo ese trabajo para hacerla, y lo hicimos junto con todos los productores de palma. Sentar a los productores de palma a definir las zonas elegibles para la plantación y tener una norma mexicana que les permite certificar esa plantación es la primera piedra para después trabajar con todos los demás productores. Los productores de café obviamente están interesados en trabajar en la definición de esta frontera, y también los productores de aguacate. Hemos empezado a trabajar con ellos, ya no nos va a dar tiempo de hacer la norma de aguacate ni todo el consenso con los productores, pero este instrumento de consulta que ya está en la ley es una muy grande contribución a poder utilizarlo para hacer planeación territorial. Muchas gracias. Bueno, me voy a referir a los retos, como tú decías, desde el punto de vista académico. No estoy muy seguro, me voy a referir a 3 de ellos, no estoy muy seguro de que sean los más importantes, son los más recurrentes, con los que más hemos tenido nosotros en la UNAM, en el SIGA de la UNAM, hemos tenido pues que vernos, ¿no? El primero es
y parece que no es muy importante, o todos queremos hacer ver que no es muy importante, pero sí lo es. Necesitamos unidad teórico-metodológica y teórico-conceptual. Sí, es válido que cada institución tenga su enfoque de paisaje, pero el problema es que a la hora de compatibilizar los resultados no lo son. Los contornos no son iguales, la forma de definición de las unidades no son iguales y los resultados que se obtienen a la hora de la planificación territorial no son iguales. México necesita un enfoque teórico-metodológico de paisaje que sea general, que sirva para todos los propósitos y que sea el resultado de la unión y no de la imposición, de la unión de todos los enfoques que actualmente se utilizan en el país. Hicimos un esfuerzo en el CIE en el año 2010 y estamos planificando hacer otro para el año 2020. No es sencillo, pero es una cosa que es necesaria. O sea, no es posible que si tenemos que trabajar, tú te refieras a paisaje como una cosa y yo a otra, cuando estamos hablando del mismo territorio, porque entonces jamás coinciden los contornos ni las formas de levantar los límites de esas unidades. Eso es un problema. Segundo, la cartografía de la fauna. Es un problema, no me refiero a un mapa que tenga puntos, que diga aquí se avistaron tales especies de aves, no me refiero a eso. Me refiero a la definición de las comunidades faunísticas integrales para poderlas incorporar como unidades en los mapas de paisaje físico-geográfico. No está elaborado ni teórica ni metodológicamente. O sea, no sabemos taxonómicamente cómo se constituyen las comunidades zoológicas integrales que incluyan mamíferos, aves, todo eso. Sí se sabe para las plantas, no lo tenemos aún elaborado ni teórica ni metodológicamente para la fauna. Y tercero, el monitoreo geoecológico como una base de los problemas que hablábamos hace un rato. Estamos tratando, intentando, diseñando, ver si podemos monitorear, por ejemplo, el carbono a través de la heterogeneidad del paisaje. Estamos acudiendo a las tecnologías de punta, a las imágenes satélites, para tratar de dejar lo más posible de lado el trabajo de campo. Ver en todo no es que no sea importante el trabajo de campo, es ver todo lo que podemos aprovechar de las imágenes satélites. Estamos trabajando en eso, aún no tenemos los resultados. Estamos trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias. Estamos concluyendo la mesa. Yo no me quiero ir sin antes decirles que no todos los días se junta 4 personas comprometidas en sus campos de experiencias para platicar sobre manejo integral del territorio en un contexto de cambio climático. De verdad les agradecemos enormemente, profundamente, a título personal y en nombre del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, su presencia, su voluntad de compartir sus experiencias. Muchas gracias.